como favoritos? ¿Cuáles aparecen ya hoy en las encuestas? ¿Cómo será su comportamiento o ha sido de algunos de ellos? Bueno, es el motivo por el que hemos querido contactar a Félix Seijas. Félix Seijas es estadístico, profesor de la Universidad Central de Venezuela, es director de Delfos y es articulista también. Félix, muy buen día, ¿qué tal? Buenos días, Román. Gracias por atendernos. Félix, esos 14 nombres que ya son oficiales candidatos a la primaria, ¿han sido consultados por ustedes? Al menos algunos de ellos aparecen y han aparecido históricamente en las encuestas. ¿Qué hay de esos 14 nombres? Sí, bueno, ya tenemos mucho tiempo consultando acerca de este tema de las primarias, ¿no? Bueno, la primaria es un proceso que está todavía, sus características están siendo definidas, ya hay muchas que están ya definidas, entre ellas este tema de los candidatos, por lo menos los candidatos que se inscribieron y que ya fueron además validados, los 14 que lo hicieron. Fíjate, lo podemos dividir quizás en dos, si somos bastante toscos, ¿no? En candidatos que vamos a llamar dentro de la caja, es decir, los candidatos que han pertenecido o que la gente asocia con el G4, o que la gente asocia con la Mesa de la Unidad Democrática incluso, ¿no? Es decir, con aquella fuerza opositora que ha venido haciendo cosas en primera plana desde hace varios años, ¿no? Y otro grupo que no es asociado con esta Mesa de la Unidad, con este grupo opositor. Dentro del grupo que sí es asociado, bueno, existen varios nombres, ¿no? Y allí los porcentajes se reparten entre varias personas. Hablamos de Enrique Capriles Radonsky, hablamos incluso de Manuel Rosales, que aunque no se inscribió, bueno, sabemos que tomaron las previsiones para una posible inscripción o cambio de nombre y él aparecer también como uno de los postulados. Del otro lado, bueno, también había diferentes nombres. Está María Corina Machado, que si bien no la podemos llamar un outsider, por supuesto, Sí. ¿no? Ha sido político y ha estado activa durante muchísimo tiempo, pero se mantuvo al margen, por lo menos la gente la asocia que no estuvo involucrada en el grupo que ha venido tomando acciones en los últimos años de manera activa dentro de la oposición. Entonces, bueno, por eso digo, de manera tosca la podemos meter en ese grupo. Igualmente, nombres como el Benjamín Rauseo, que no se inscribió dentro para la primaria de la oposición, pero también era un nombre que venía allí contando, y otros nombres también entre los que se reparten también algunos porcentajes, pero en pocas palabras están esas dos corrientes, son dos bloques importantes que la gente identifica de esa manera. ¿Cómo están, por ejemplo, María Corina y Enrique Capriles? Y quiero agregar incluso a Benjamín Rauseo, que aunque, como dices, no va a participar en la primaria, sí ha anunciado, bueno, su intención de presentarse para las presidenciales. ¿Cómo están ellos tres en las encuestas? Fíjate, la primaria es una elección muy particular, ¿no? Porque es una elección de un grupo político, así en cualquier parte del mundo, por supuesto, y por eso no llama un porcentaje grande de votación. En 2012, que fue un momento estelar para la oposición, en el que había mucho ánimo, en el que se sentía que se podía combatir de manera incluso justa, ¿no? Al rival, que era el oficialismo. Bueno, en ese gran momento, con un parque político que no tenía bueno, todas aquellas relaciones negativas que en este momento puede tener por todo lo que ha venido ocurriendo. Bueno, fue un 16% lo que terminó participando, ¿no? Entonces, bueno, en esta ocasión, digamos que difícilmente se alcanzará este 16%, o en un escenario muy optimista, pues se puede llegar a alcanzar. Lo que quiero decir con esto, que una cosa es lo que la gente, las preferencias de la gente global, de todo Sí. el mundo opositor, y otra cosa es las preferencias cuando hablamos de qué sector Claro, va a terminar yendo a las urnas de votación. ¿Qué sector va a claro. terminar yendo a las urnas de votación? Bueno, es un sector no joven, es un sector clase media, lo mínimo media baja, ¿no? Pero es un sector muy particular. En ese sector, bueno, en este momento los nombres importantes son María Corina Machado, son Enrique Capriles, Manuel Rosales, e incluso el conde del Guácharo, Benjamín Rauseo, entraba también dentro de esa cuarteta con números importantes. Mm. Qué tan separados María Corina y Enrique, que imagino que serán uno o dos?
Sí, bueno, Enrique y Manuel Rosales tienen números parecidos, ¿no? Pero entre María Corina y ellos dos hay una diferencia apreciable, Ok. digamos, cuando lo sumamos a ellos dos, pues esa diferencia se reduce. Claro, esos son nombres, Félix Seijas, que nos acompaña, ¿esos son nombres que ponen ustedes sobre la mesa en una encuesta o son nombres que la gente pone sobre la mesa? Lo hacemos de las dos De maneras, las dos ¿no? formas. Hay una consulta espontánea y hay Ujú. una consulta que es cerrada, ¿no? Entonces, si medimos los dos, hay esas dos maneras de medirlo. Claro. Con base en la experiencia, ¿qué vamos a tener cuando nos vayamos acercando a la fecha de la elección de ese candidato unitario? ¿Va a haber una polarización? ¿Pueden ser tres caras visibles? ¿Qué te aventuras a pensar, a proyectar? Es Sí, difícil en este momento, no decirlo, porque este es un evento muy particular por las circunstancias en las que estamos, ¿no? claro. Hay una oposición cansada, digo el votante, ¿no? Sí, Hay una oposición, y bueno, y una oposición que tiene, que está más concentrada en la elección presidencial que en la definición de un candidato. La gente espera que exista un candidato único, pero en este momento, al no existir una estructura posicionada como era la Mesa de la la Mesa de la Unidad Democrática, bueno, en este momento el voto se dispersa entre varias opciones. Uno de los escenarios es que esto se termine polarizando entre quienes favorecen una opción fuera de la caja, como hablábamos al principio, y los que favorecen una opción dentro de la caja. Este es uno de los escenarios. Si esto no termina sucediendo, bueno, vamos a tener muchos candidatos con muchos votos, pero ninguno alcanzando un porcentaje muy alto. sí. Incluso podríamos tener una elección en la cual la gente le quedará un saborcito como que, como por qué no habría una segunda vuelta, por ejemplo. Claro. Es Félix Seijas quien nos acompaña. Félix, en caso de darse la primaria y de resultar ese nombre como favorecido por toda la coalición opositora, sabemos que para la presidencial después van a ir otros nombres, también bajo el título de opositores. Por ejemplo, Benjamín Rauseo, que lo mencionamos, no va a la primaria, pero sí probablemente como candidato presidencial. Lo mismo, por ejemplo, Antonio Ecarri por Lápiz y algunas otras figuras de esa naturaleza. Con ellos, ¿qué tiende a pasar? Porque no es primera vez que ocurre en nuestro país. ¿Cuál es la tendencia con esos nombres que no llegan a través de una elección o de un consenso? ¿Qué pasa con esos nombres? De nuevo, la situación particular en esta ocasión es que no existe una plataforma como la Mesa de la Unidad Democrática. Antes, ¿qué No, ocurría? Bueno, la gente le asignaba a esa plataforma opositora, bueno, le asignaba legitimidad exacto, su respaldo. y Claro. yo terminaba, me gustara o no el candidato que se definiera, como fue en el 2012 Enrique Capriles. Ujú. Bueno, yo terminaba, bueno, dando mi voto allí, porque al final el grueso del votante lo que quiere es cambio político. Entonces, bueno, la opción que consideren que puede generar ese cambio político, ahí es donde se anotan. Entonces, en aquel momento, bueno, el candidato de la unidad, de la Mesa de la Unidad Democrática, era el candidato al que se le asignaba esa posibilidad. En este momento no existe esa estructura, entonces estamos en un escenario completamente distinto. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, si de aquí al momento de la elección, si existen unas primarias exitosas, si se logra crear ese halo de legitimidad a la estructura que va moviendo a la primaria y que luego entonces se perfila hacia lo presidencial, esos otros nombres van a irse reduciendo y van a terminar en porcentajes pequeños, pero son porcentajes que al final suman pues a la hora de un contexto Claro. electoral, pero no harán un daño mayor, digamos, ¿no? Ahora, si esto no ocurre, bueno, esos porcentajes que siempre van a terminar siendo más pequeños que el candidato de la primaria, pero esos porcentajes cobrarán cierta relevancia y bueno, y pueden hacer un mayor daño a la hora de una presidencial que sabemos que va a tener muchas piedras en el camino para tratar de ahuyentar al votante Claro. opositor. Félix, no sé cuántos estudios han hecho desde que se anunció el proceso de primaria. En todo caso, ¿sientes que va ganando interés en la gente la idea de la primaria? Sin lugar a dudas, la primaria, recordemos que la oposición tiene cerrados los canales, la mayoría de los canales de medios sociales, es decir, poner la primaria, darla a conocer, las características que se van develando, ponerlas en la opinión pública, esto es algo que cuesta bastante. Sin embargo, estamos midiendo esto desde octubre, noviembre del año pasado, y ese porcentaje de personas enteradas y porcentaje de personas entusiasmadas va creciendo. De nuevo, nadie puede esperar que
una primaria genere del padrón electoral participaciones del 20, 30, 40%. Eso no existe en ningún lugar del mundo, ni en Venezuela, y como dije, ni en el mejor momento, en el 2012, eso ocurrió. Es decir, cuando hablamos de una participación interesante, buena, que va subiendo ese porcentaje, pues estamos hablando en esos términos. Félix, y ya para terminar, de cara a las presidenciales, ubiquémonos de cara a las presidenciales, pero con los números de hoy, ¿qué tiene sólido el chavismo, madurismo? ¿Qué tiene sólido la oposición? Ese voto duro de unos y otros, pero también aquellos sectores a los que necesitan conquistar. ¿Cuáles son los porcentajes? Bueno, si hablamos del oficialismo, si hablamos del gobierno, tenemos que electoralmente su techo está alrededor de un 27% en este momento. Ellos tienen un 13% muy seguro, un 13% al que no le tienen que decir más nada. Simplemente ellos van a ir a votar y van a ir a votar por el oficialismo. El resto, el otro 13, 14%, es un porcentaje crítico. Sí, electoralmente favorece al chavismo, pero es crítico. Hay elecciones como la Asamblea Nacional y las elecciones regionales recientes en las que no se movilizaron como esperaba el oficialismo que se movilizara. En una elección presidencial es distinto, llama mucho más la atención, el interés, pero sigue siendo un porcentaje que ellos tienen que terminar, con el que tienen que terminar enganchando de nuevo, entusiasmando para que se presente. Ese es el reto de ellos. Por el lado de la oposición, sí. La oposición tiene entre un 35 y 40% de voto que pareciera bastante seguro. Simplemente la gente tiene que sentir que la elección cuenta, tiene que sentir que la elección es competitiva y ese porcentaje se va a presentar. Ahora, quien puede crecer aquí de manera clara en ese mercado es la oposición. El oficialismo, más allá de ese 27% del padrón electoral, es muy difícil que lograra crecer. Claro. Objetivo entonces para el sector oficial, minar ese 35-40% de la oposición. Sería lógico, ¿no? Minarlo y activar el suyo. Es decir, claro. que ese otro porcentaje no se le quede en la casa, que ese sea un porcentaje que termine realmente yendo a votar, porque aquello de que ellos pueden movilizar a todo el mundo es un mito. Es decir, ellos necesitan que haya entusiasmo en ese otro 13-14%. Y bueno, por ese lado, y por el otro lado, minar la participación de la oposición. Van a seguir apareciendo piedras en el camino, van a seguir tratando de hacer pensar a la gente que ellos tienen el control de todo, tratar de hacer pensar a la gente que no vale la pena pararse e ir a la urna de votación para reducir ese porcentaje opositor que va a las urnas y bueno, y terminar ellos siendo competitivos. Y en una elección cercana, pues sabemos lo que puede terminar ocurriendo. Muchísimas gracias, Félix, por este tiempo. Siempre a la orden. Un gusto. Félix Seijas es estadístico, es profesor de la Universidad Central de Venezuela y es director de Delfos, es además articulista. 7:24 de la mañana, permítame